superiores dentro de la escala filogenética. No hay otro animal que piense como nosotros, es decir, que agarre conceptos y piense de una manera racional, como eso de poder emitir un juicio, es decir, una determinada opinión. Entonces, como siempre, les hemos comentado, antes de conocer lo normal, lo anormal, tenemos que conocer lo normal, que es pensamiento, ¿sí? Entonces, definimos pensamiento, chicos, como la comprensión que tenemos sobre el pensamiento y sus procesos de actividad viene primeramente del verbo pensar. ¿Y qué es el verbo pensar? Es dar una opinión sobre algo, pero en función de un conocimiento previo, ¿no es cierto? Y también indica el verbo pensar, que es poner atención sobre un determinado concepto en el mundo exterior o en el mundo interior. Ahora, va a ser un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque nosotros en nuestro contenido del pensamiento tenemos ideas que van influyendo. Cada uno de nosotros, por ejemplo, en este momento siente que nuestras ideas primeramente son propias, es decir, son nuestras, ¿no es cierto? Y luego una idea conlleva que otra idea se desarrolle y que otra idea se desarrolle de manera consecutiva. ¿Y a través de qué expresamos nuestro pensamiento? A través del lenguaje. Es decir, la única manera de poder valorar el pensamiento de una persona es a través de su lenguaje. ¿Sí? Eso es muy importante que recuerden, ¿ya? Incluso para preguntarles en el examen, ¿cómo valoro yo el pensamiento de una persona? A través de su lenguaje. Entonces, como les decía, es una función propia del ser humano y nos permite formar conceptos, resolver problemas, tomar decisiones y además emitir juicios. Entonces, es un proceso complejo por el cual nosotros, digamos, aprendemos un objeto o el aspecto de un objeto en una determinada situación, y para eso necesitamos que nuestro funcionamiento cerebral esté íntegro, ¿correcto? Si un paciente tiene compromiso de conciencia, su pensamiento tendrá un curso, las ideas irán una tras otra de manera normal. No. Entonces, lo primero para que uno pueda valorar el pensamiento es que el paciente esté despierto, tenga un nivel de conciencia adecuado, incluso para todas las demás funciones, ¿sí? Hay diferentes tipos de pensamiento y eso quiero que lo recuerden. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros tenemos etapas de desarrollo, ¿no? Y va madurando el sistema nervioso central, también el pensamiento va madurando. Primeramente, los niños hay tres tipos de pensamiento: el pensamiento fantástico no dirigido, autístico, dieístico, el pensamiento imaginativo y el pensamiento racional. Y es el pensamiento probablemente que todos nosotros tenemos, es el pensamiento conceptual. Entonces, en el pensamiento fantástico no dirigido se tiene fantasías de un modo no dirigido, y esto es exclusivamente de los niños. Ya van aprendiendo a poder estructurar pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos, cuando este pensamiento persiste en una edad adulta? Por eso hablamos de pensamiento fantástico, no dirigido, autístico, dieístico. Es propio de los trastornos del espectro autista y en pacientes con esquizofrenia también se puede presentar. Una joven de 20 años que sufrió muchas privaciones del medio y recorría por la noche las calles de la ciudad ejerciendo de prostituta, escuchó en la radio local la recomendación de un pastor. Comenzó a enviarle flores y postales tanto a él como a su esposa. Se puso en contacto con ellos y comenzó a llamarlos mamá y papá. Una noche, al ser interrogada por la policía, dio sus nombres como los familiares más cercanos y afirmó que realmente eran sus padres. Miren, recuerden que acá hay fantasías no dirigidas, ¿no es cierto? De manera no voluntaria en el pensamiento autístico. Luego tenemos el pensamiento imaginativo. Este autístico no dirigido permite escapar de la realidad o negarla o convertirla en algo más tolerable. Y luego tenemos el pensamiento imaginativo, que es propio de los niños y cubre la fantasía dirigida como si, y permite la generación de nuevas ideas y productos creativos, el arte, el conocimiento científico. Y acá tenemos lo que hemos visto en percepción, la imaginería mental, las representaciones mentales que tenemos del mundo externo, para la capacidad de crear imágenes. Dentro de esto también tenemos el pensamiento contrafactual, que es capacidad dentro del pensamiento imaginativo, desconectarse de la realidad y pensar en sucesos y experiencias que nos han ocurrido o puede que nunca lo hagan. ¿Quién no en algún momento, chicos, empieza a pensar qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, me puede suceder algo mal? O empieza a pensar en recuerdos pasados y si hubiera tomado otra decisión.
Y la representación simbólica es una capacidad de utilizar conceptos o imágenes para representar objetos o entidades del mundo real. ¿Sí? Es base del lenguaje, el arte y las matemáticas. No se olviden eso del pensamiento imaginativo. Entonces, ya al final, cuando uno es adulto, chicos, desarrolla el pensamiento racional, es decir, el pensamiento conceptual, que nos sirve para resolver problemas, la capacidad de poder tener un razonamiento, utilizar procesos cognitivos que integren atención, memoria, concentración y nos permitan superar un obstáculo. Se les pone una pregunta en un examen y con conceptos que han podido leer, toman una decisión respecto a eso. Entonces, un proceso cognitivo que nos permite realizar inferencias a partir de conocimientos y extraer conclusiones. Y justamente se van a dar cuenta que una parte muy importante en la evaluación del pensamiento es la capacidad abstractiva del sujeto. Y cómo yo valoro la capacidad abstractiva preguntándole analogías, o que haga una inducción o que haga una deducción en función de conceptos previos que se les den. Por ejemplo, si pierde, yo le puedo preguntar esto a un paciente, ¿no? Si pierdes las llaves de un maletín cerrado, se puede aplicar a este nuevo problema el conocimiento previo de que las herramientas afiladas sirven para abrir cerraduras, ¿sí? O si mi gato tiene 4 patas, por tanto, todos los gatos tienen 4 patas. Y utilizando silogismos es darle 2 juicios al paciente o 2 afirmaciones y que nos dé la tercera afirmación. Si todos los marcianos son verdes y mi padre es un marciano, entonces, ¿qué diría? Que mi padre es verde, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Entonces, esto nos permite la abstracción, es decir, teorizar el mundo. Si teniendo en cuenta estos conceptos, ya sabemos que es un pensamiento, sabemos que va a haber un curso normal en las ideas, que es lo normal, y también vamos a ver que hay un contenido en las ideas que tenemos. Vamos a tener 2 tipos de alteraciones. Alteraciones en la forma o el curso del pensamiento, y es decir, cómo se asocia una idea tras otra. Esas son alteraciones en el curso, la forma. Entonces, un determinado contenido mental va a llevar a otro y tiene una sensación subjetiva de que tenemos una velocidad normal de nuestro pensamiento. Y estas asociaciones, se van a dar cuenta en el modelo que les presente, pueden enlentecerse entre idea e idea, pueden acelerarse, pueden arremolinarse o incluso van avanzando y pueden caerse o bloquearse. ¿Y eso cómo creen que se expresa en el pensamiento? En el lenguaje. El paciente está hablando y queda una pausa en hablar y no recuerda lo que previamente estaba diciendo. Ya son alteraciones en la forma o curso del pensamiento. Vamos a hablar de alteraciones en el control del pensamiento. Nosotros tenemos, chicos, la sensación y sabemos de que nuestros pensamientos son propios, son nuestros. No son el pensamiento, por ejemplo, de su docente de semiología o su docente de psicopatología. O yo no tengo probablemente la capacidad de leer los pensamientos de cada uno de ustedes. Tampoco ustedes sienten que alguien de manera externa les puede colocar un pensamiento o también les puede sacar un pensamiento, ¿sí? Ese es en el control. Y las alteraciones del contenido ideativo, ¿correcto? Vamos a hablar de ideas delirantes, de ideas obsesivas e ideas sobrevaloradas. Estos 3 tipos de ideas, ¿ya? Y en el control hablamos de la pasividad del pensamiento. Es decir, que el paciente siente que sus pensamientos no son suyos, ¿ya? Ahí también están las obsesiones y las compulsiones y la rigidez o intolerancia a la variación. Ahora, cada una de estas ideas, ¿no es cierto?, dentro del contenido va a tener características fenomenológicas distintivas. Y a nosotros lo que nos importa, como lo hemos dicho en fenomenología, no es el contenido, sino la forma. Es decir, ¿por qué es una idea delirante? ¿Por qué es una idea obsesiva? ¿Por qué es una idea sobrevalorada? ¿Sí? Ahora, ese es el modelo de asociaciones. Normalmente nosotros tenemos la capacidad de que, miren, acá tenemos el pensamiento, hay un pensamiento posible, otro pensamiento posible, esto se llama constelación y van asociándose las ideas. Entonces, va a haber un pensamiento actual, un determinado pensamiento posible y finalmente una tendencia determinante que nos lleva a que el curso del pensamiento, como les digo, sea lineal. No que bien venga un pensamiento y de ahí se vaya para acá o empiece a remolinarse, por ejemplo, ¿no? Eso es importante porque este es el modelo de asociaciones basado en Jaspers. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el modelo de asociación. Yo, por ejemplo, puedo empezar a pensar que me tengo que sentar en esa silla. ¿Por qué me tengo que sentar en esa silla? Porque siento frío, porque debo hablar con alguna persona, porque la silla no es confortable o porque probablemente siento que está goteando algo. Y acá ven las diferentes ideas que pueden aparecer, pero hay una tendencia, y si yo siento que algo está goteando,
Puedo oír que algo está goteando en el piso y ¿qué voy a hacer? Empiezo a pensar que voy a traer un balde para la gotera, ¿no es cierto? Y hay una asociación normal. Eso es lo que se produce de manera normal. Entonces los pensamientos, como les he dicho, no pueden acelerarse o enlentecerse, pueden arremolinarse o calmarse, pueden caer abruptamente, lo que se llama bloqueo, o pueden incrementarse en el volumen del flujo o al finalmente bloquearse. Entonces nos va a permitir evaluar las asociaciones emitidas en el lenguaje o en el discurso. Eso se llama forma del pensamiento, ¿ya? Forma o curso del pensamiento. Entonces estas son las alteraciones formales del pensamiento. Vamos a hablar de aceleración del pensamiento. Miren, vean, este es el modelo de asociaciones. Un pensamiento va a otro, va a otro, va a otro, va a otro. ¿Cómo creen que se traduce en el lenguaje? El paciente habla una cosa, le dice otra cosa, le dice otra cosa, dice otra cosa, dice otra cosa. Entonces va a haber taquilaria. El pensamiento va a estar acelerado, ¿no es cierto? Y es justamente lo que nosotros encontramos en lo que denominamos la fuga de ideas. Miren, pensaba que me encontraba en casa, en la despensa QQ hay una caja mágica. Catalina, pobre querida, ya sabes, Catalina la grande, la parrilla, siempre estoy en lo alto de la chimenea, quiero gritar de alegría, aleluya. En cierta manera, si ustedes se dan cuenta, hay asociaciones como si uno estuviera hablando rimando, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Entonces, en la fuga de ideas hay presión del habla. ¿Y qué es la presión del habla? Es el incremento en la producción de palabras, ¿ya? 1, 2, hay un pensamiento saltígrado. Miren, acá se salta de una idea a otra idea, se salta de una idea a otra idea y se salta de una idea a otra idea. Y finalmente hay distraibilidad. El paciente, digamos, está hablando como ustedes, ve una cosa y se distrae con eso. Y asociaciones, como les digo, por asonancia. Si se dan cuenta, Catalina, pobre querida, Catalina la grande, la parrilla. Esto es lo frecuente y además hay una aceleración en las ideas, esa presión del habla. Eso es propio de la fuga de ideas, ¿correcto? Fuga de ideas. Luego, al igual que hay aceleración del pensamiento, puede haber lentificación. Miren, en cuanto va esta idea a otra idea, esta idea a otra idea, entonces se lentece. Va dirigido a un objetivo y las asociaciones son tan lentas que el paciente va a tener dificultad para tomar decisiones y cuando yo le pregunte sobre algo, va a demorarse mucho en responder. Y en el lenguaje, ¿cómo se va a traducir eso? En un tiempo de latencia de respuesta prolongada. Yo le muestro algo al paciente y se va a demorar en decirme qué es. ¿Sí? Entonces contemplé la posibilidad de arrojarme del ferry que atravesaba el canal. Llegamos a Nápoles y mis amigos estaban preocupados por mi estado, pero se sentían impotentes para ayudarme. Mientras el resto se sentaba en la mesa y yo me revolcaba en el polvo, lamentándome. Volví a visitar muchos de los lugares que una vez había amado, ninguno de ellos me evocaba ni un atisbo de interés. Miraba lánguidamente y sin comprender los cuadros del museo con terribles pensamientos, aún corriendo por mi mente sin poder seguirlos y responder muy lentamente a la pregunta ¿qué hora es? ¿Sí? Pues eso se ve en mi lenguaje. ¿Sí? Y miren esto, ¿creen ustedes que van a llegar a comprender esto? No se va a llegar a comprender y se van a dar cuenta que esto es un pensamiento circunstancial. Es un paciente y es clásico o propio del paciente que tiene un cuadro orgánico como la epilepsia. Es un paciente que da muchos ambajes para poder responder a una pregunta muy simple. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, al paciente, o a uno de ustedes le pregunto, ¿cómo han llegado a la universidad? Me van a empezar a decir que se levantaron a las 5 de la mañana, que su mamá les sirvió el desayuno, que luego tomaron una ducha, luego tomaron un café, le pusieron 3 cucharadas de azúcar a su café. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo han llegado a la universidad? Cuando la respuesta es simple. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando hay un pensamiento circunstancial? Es que el entrevistador empieza a impacientarse porque el paciente da muchos ambajes o circunloquios, ¿ya? Eso es un pensamiento importante. Miren, el entrevistador le pregunta, ¿qué pasó cuando estuviste hospitalizado el año pasado? Bueno, ya sabes todo lo que ha estado sucediendo con mi salud y el trabajo en la fábrica. El negocio ha aumentado enormemente desde que obtuvimos las nuevas máquinas y luego los problemas que estaba teniendo con mi esposa y ella consiguió ese nuevo trabajo, yo no dormí lo suficiente y me resbalé, me volví irritable y necesité ajustar mis medicamentos. ¿Respondió el paciente a lo que le preguntó? No, ¿no es cierto? Entonces, hay un fracaso en diferenciar la figura del fondo de la pregunta, ¿ya? No sé, entonces, al final nosotros tenemos que dirigir y preguntar nuevamente
pero el paciente permite ser dirigido. Eso no va a suceder en el pensamiento tangencial, ¿correcto? Que ahorita lo vamos a ver. Esto es interrupciones en el flujo del pensamiento. Miren, dense cuenta, acá está una idea, acá está otra idea y acá hay como si hubiera una interrupción y luego sigue otra idea. ¿Y eso cómo se va a traducir en el lenguaje? El tráfico está resonando a lo largo de la carretera principal, se dirigen al norte. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Pero, miren, ¿por qué las niñas siempre actúan de protagonistas en la función navideña? ¿Hay una correlación entre eso? No hay una correlación, eso es descarrilamiento, ¿ya? Entonces, al final cuando las asociaciones se pueden, digamos, desestructurar tanto, vamos a tener un pensamiento desorganizado o un pensamiento disgregado, ya que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hay en el descarrilamiento? Hay interpolación de pensamientos sin conexión comprensible en la cadena de ideas. Puede haber también fusión en los pensamientos, chicos. Dos hombres están controlando el pensamiento a través de telepatía por medio de los medios del espíritu que abren y cierran los canales posteriores de mi cerebro, liberando palabras y ocultando la verdad. Acá se está fusionando medio con medios, ¿sí? Eso es fusión. Y luego tenemos el bloqueo del pensamiento. Y el bloqueo del pensamiento, ¿cómo se va a traducir en estas interrupciones del flujo? Es descarrilamiento más fusión. Es igual a incoherencia. Miren, dense cuenta, en el bloqueo viene una idea, viene otra idea y de repente se cae el pensamiento y a diferencia del descarrilamiento, chicos, no va a haber una continuidad. Miren, mi pensamiento se detuvo porque las ideas fueron extraídas de repente de mi cabeza. Muchas veces va asociado a esos fenómenos de pasividad, ¿correcto? Es decir, de robo de pensamiento. La cadena de pensamientos de un modo inesperado o involuntario se interrumpe o cesa. Entonces, eso en el examen es se les pone un caso clínico para que me puedan identificar teniendo en cuenta el modelo de asociación. Claro que, por supuesto, a veces son un poco difíciles de diferenciar, ¿no es cierto?, en el lenguaje, pero tampoco se les va a poner pues, cosas difíciles, porque como yo les digo a mis alumnos de mis grupos de práctica, nosotros no estamos formando psicopatólogos, estamos formando médicos generales con conceptos básicos de psicopatología, ¿ya? Entonces, un paciente al momento de conversar con el examinador dice, estaba en la sala de espera, demora 6 segundos y luego dice, no tengo la mente clara, es como si mis ideas abandonaran mi cabeza y no encuentro qué decir. Eso es justamente un bloqueo. Y puede haber también lo que se denomina pensamiento tumultuoso. El paciente describe como si sus pensamientos estuvieran comprimidos o concentrados pasivamente en algún lugar de su cabeza. Siento que mis pensamientos estuvieran concentrados en la parte posterior de mi cabeza. Son múltiples pensamientos que siento que hasta me persiguen y no los puedo seguir. Entonces, es un pensamiento tumultuoso. ¿Y por qué se produce? Porque hay mucha cantidad de asociaciones y el paciente no puede ni siquiera poder seguir esas asociaciones. Por eso se habla de un pensamiento tumultuoso y siente que está fuera del control de la persona. Ahora, otro tipo de alteración es el pensamiento perseverativo. Y eso viene a ser donde perseverar es repetir, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo preguntar a un paciente, ¿no? ¿Quién descubrió América? Me dice Cristóbal Colón. ¿Quién es el presidente del Perú? Me dice Cristóbal Colón. ¿Cómo se llama tu papá? Me dice Cristóbal Colón. Eso es perseveración del pensamiento. ¿Cómo te llamas? Ernesto Zapata. ¿Qué día es hoy? Ernesto Zapata. ¿Dónde te encuentras? Ernesto Zapata. Y es más que todo muy frecuente, chicos, en cuadros orgánicos, ¿ya? El paciente ofrece una respuesta correcta al primer estímulo, pero después persiste con la respuesta y es, por supuesto, inapropiada. Ahora, otra de las cosas, chicos, para entender es las alteraciones en el juicio. Ahora, hay dos tipos de juicio, ¿no? El juicio crítico y el juicio de realidad. En el juicio de realidad, chicos, yo tengo todos nosotros sabemos que mis pensamientos son propios, son míos, ¿no es cierto? Tanto en el curso y que no se fusionan con la realidad externa. Porque tenemos un pensamiento racional, no tenemos un pensamiento autístico dierístico, ¿sí? Entonces, un juicio viene a ser un pensamiento que expresa la visión de la realidad. Entonces, para valorar su alteración hay que confrontarlo frente a hechos objetivos. Entonces, hay que tener en cuenta la totalidad del comportamiento de la persona y sus opiniones. Un hombre que dice ser miembro de la realeza perseguido por los marxistas puede ser
puede de hecho ser cierto, pero la opinión de que este juicio se encuentra efectivamente alterado se confirmará si este hombre se hubiera convencido de repente de su estirpe real a raíz del comentario de una enfermera de psiquiatría acerca del tatuaje de su brazo, o si lo hubiera encontrado acumulando guijarros y arañas muertas en una lana. ¿Se dan cuenta cómo el paciente acá pierde el juicio de realidad porque está fusionando sus ideas con la realidad externa, basándose? Yo no puedo decir, por ejemplo, un paciente muchas veces puede decir que es hijo de Hitler o es Hitler, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un lunar muy similar a una esvástica en el brazo. Por eso yo podría decir eso. No, hay una alteración en el juicio de realidad, ¿no? Permite distinguir que mis pensamientos son propios y no se funden con la realidad externa. ¿Sí? Y el pensamiento abstracto y concreto que ya les he indicado, ¿no? Un paciente normalmente nosotros nos podemos despegar de la literalidad de las frases. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿Qué significa a caballo regalado no se le miran los dientes? Todos ustedes me van a decir que cuando alguien me da un obsequio, no hay que de repente criticarlo por el valor o por eso. Se dan cuenta cómo yo me despego de la literalidad de la frase, pero cuando hay un pensamiento concreto, el paciente se queda pegado a la literalidad. Les puede decir que hay que revisar bien los dientes del caballo. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? De tener en cuenta que esta capacidad dependerá también del nivel educativo del paciente, ¿correcto? Porque muchas veces, y esto es lo que he visto en mi residencia, piensan que el pensamiento concreto es sinónimo de esquizofrenia. Por supuesto que un paciente va a tener cierta tendencia al concretismo si no tiene un nivel educativo adecuado, ¿correcto? Si es analfabeto y no ha tenido mucho contacto, ¿ustedes creen que les va a responder si yo le digo en la puerta del horno se quema el pan? No me va a decir eso, pues me va a decir probablemente que si no saca el pan con la pala rápido del horno se le va a quemar, pero es por su nivel educativo, ¿correcto? Entonces normalmente se evalúa con interpretación de proverbios o refranes. Entonces en el pensamiento concreto, como les digo, es incapaz de liberarse del significado literal de las frases. Bien, un paciente con esquizofrenia de larga evolución caminaba de un solo lado por el pasillo de la unidad de hospitalización psiquiátrica. Al preguntarle el motivo por qué realizaba esta conducta, respondió: esto es por los efectos colaterales. ¿Se dan cuenta? Eso es concreto. O sea, no se libera de la literalidad de la frase. Un paciente comentó con su médico lo siguiente: tengo el ánimo por las nubes y como no quería salir volando, me he atado estas pesas al tobillo. ¿Sí? Y luego hablamos de los trastornos del control del pensamiento. Y hablamos acá de estos fenómenos de pasividad. Pues nosotros sabemos, por definición, que nuestros pensamientos son nuestros y están bajo nuestro control. Entonces, puede aparecer que se pierde esa capacidad de poder sentir que mis pensamientos son propios. Es decir, empiezo a experimentar, chicos, que los pensamientos, justamente aquí están, ¿no? Trastornos del pensamiento, y están dentro de los síntomas de primer rango de Schneider, como hemos visto también en la percepción delirante con los tipos de alucinaciones, en las alteraciones sensoperceptivas, ¿no es cierto? El eco del pensamiento, las voces que le hablan al paciente y las voces que comentan las acciones del paciente. Acá hablamos de thought withdrawal, que viene a ser robo del pensamiento, inserción del pensamiento, y también, ¿qué es broadcasting en inglés? Publicación, ¿no es cierto? Publicación del pensamiento. ¿Ya? Esos son fenómenos que vamos a revisarlos con ejemplos. Trastorno del pensamiento, pasividad del pensamiento, robo del pensamiento, bloqueo o robo del pensamiento, inserción del pensamiento. El paciente experimenta que un agente externo le está poniendo ideas. Transmisión del pensamiento o difusión del pensamiento. El paciente siente que sus pensamientos pueden ser leídos por otra persona. ¿Y eso es posible? No es posible. O que otra persona me ponga ideas o maneje mis pensamientos, no es posible, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, una mujer de 22 años, estoy pensando en mi madre y de repente mis pensamientos son arrancados de mi mente mediante un extractor de vacío frenológico y no queda nada en mi mente, está vacío. Esto es fenómeno de robo del pensamiento, ¿sí? Y siempre el paciente lo adjudica a un agente externo, ¿ya?
Acá hablamos también de lo que es la inserción del pensamiento o inserción de ideas. Una ama de casa de 29 años miró por la ventana y pensó que el jardín está bonito y que la hierba está fresca, pero los pensamientos de Eamon Andrews entran en mi mente. Ahí no hay otros pensamientos, solo los suyos. Maneja mi mente como una pantalla y proyecta sus pensamientos sobre ella del mismo modo en que se dispara el flash de una fotografía. Entonces, eso es fenómeno de inserción del pensamiento. Y vamos con el último fenómeno de pasividad, que es la transmisión del pensamiento o pensamiento compartido o difusión del pensamiento. Un estudiante de 21 años dijo: conforme pienso, mis pensamientos abandonan mi cabeza en una especie de teletipo mental. Cualquiera a mi alrededor solo tiene que pasar la cinta a través de su mente para conocer mis pensamientos. Eso es el broadcasting o publicación del pensamiento, pensamiento compartido o transmisión del pensamiento. Recuerden, esos son fenómenos de pasividad a nivel del pensamiento, ¿sí? Y luego vamos a pasar probablemente a lo que tenemos que diferenciar y vamos a terminar. Hasta allá ha quedado entendido todo, ¿cierto? Es fácil entender lo que es forma, curso del pensamiento, cómo se van asociando las ideas, y también entender lo que son los fenómenos de pasividad, entendiendo que normalmente nosotros somos conscientes de que mis ideas son propias, son mías, ¿correcto? Vamos a hablar de las alteraciones en el contenido ideativo. Nosotros podemos tener diferentes contenidos en nuestras ideas, chicos, pero van a venir de que yo tenga esa idea o ese juicio, tiene que ser verificable. Yo no puedo decir, por ejemplo, de que solamente por ver alguna de sus computadoras yo puedo apagar y prenderla con mi mente, ¿no es cierto? Creo que con algún, no está mis alumnos acá, tenemos un paciente en esto, creo que sí está, tenemos un paciente en nuestro servicio que piensa que puede hacer aparecer 10 millones de dólares en la mesa. ¿Sí se acuerdan? No lo hemos visto. No está en mis alumnos, ¿ya? Entonces, tenemos que verificar, ¿no? Con el conocimiento de las creencias normales son aquellas que vienen de acuerdo al conocimiento de nuestro mundo y también la compartimos eso con la parte de nuestra cultura, ¿correcto? Por ejemplo, en India tienen diferentes creencias. Yo puedo calificarlas de una creencia extraña porque no comparto su cultura. Recuerden, por favor, eso. Ya por eso hay algunos síndromes culturales. Y las creencias anormales, hablamos justamente de lo que es un delirio, ¿ya? Un delirio es una alteración en el contenido del pensamiento que está caracterizado por ser un juicio falso, que no está probablemente centrado en la realidad y que el paciente lo sostiene como una convicción irrefutable. Por ejemplo, el paciente me puede decir que es Cristóbal Colón y él asegura que es Cristóbal Colón, a pesar de que, por ejemplo, de que yo le traigo probablemente el acta de defunción de Cristóbal Colón y le muestro: mire, acá está que Cristóbal Colón ha fallecido, y él me dice: no, eso está equivocado, yo soy Cristóbal Colón. ¿Sí? Entonces, eso es una creencia delirante, ¿correcto? Y pueden haber, como hemos dicho desde el punto de vista de la fenomenología, delirios primarios que no voy a llegar a comprenderlos, como lo que les estoy diciendo de Cristóbal Colón. No llego a poder comprenderlos, cómo el paciente está llegando a creer eso, ¿sí? Y los delirios secundarios que van a derivar de otra alteración en la función psíquica, como por ejemplo, si un paciente, por ejemplo, anciano, tiene una cirugía y va a tener compromiso de conciencia, puede afirmar que su compañero de sala le está poniendo somníferos para sedarlo. Esa es una creencia delirante o una idea delirante secundaria. Y esa es una pregunta que voy a poner en el examen, porque ahí justo está haciendo el examen. Pero no nos puede. Antes del examen, una diapositiva con primero lo va a venir. Vamos a tratar de, su delegada, hacerles un repaso para cómo se verá. ¿Ya? Y luego, pero recuerden esa diferenciación. Yo quiero que se quede en la cabecita eso. Lo primario es lo irreductible, lo que no puedo llegar a comprender por más que yo quiera a través del método empático. Y lo secundario deriva de otra alteración, de la afectividad, de la atención, de la conciencia. ¿Ya? Luego vamos a hablar de obsesiones e ideas sobrevaloradas. ¿Sí?
Entonces vamos a hablar del delirio. El delirio es como si nosotros tuviéramos un jardín de creencias, chicos, y tenemos una serie de flores, y dentro de esa sale una flor carnívora. Y ese es el delirio, ¿no? Es como un espécimen exótico dentro de todo el jardín de las creencias, ¿ya? Entonces Jaspers define al delirio como juicios falsos, como les decía, son mantenidos con una convicción extraordinaria, con una certeza subjetiva incomparable o irrefutable, no son influenciables por otras experiencias o contra argumentos irrefutables, lo que les decía de Cristóbal Colón, y que yo le muestre la acta de defunción, y su contenido es imposible, ¿correcto? Por eso es decir, es bizarro. Yo no puedo afirmar, por ejemplo, en este momento que yo puedo controlar todas las computadoras de ustedes porque tengo un chip en mi cerebro, ¿no es cierto? Y a pesar de que ustedes me dicen que eso no es posible, en la realidad no es posible. Pero si yo lo sigo sosteniendo, entonces no van a poder llegar a comprender por qué yo estoy creyendo eso. Eso ya sería primario, ¿no es cierto? Pero si yo estoy deprimido, estoy muy triste y empiezo a pensar que he cometido uno de los peores pecados del mundo y lo sostengo de una manera así irrefutable, ¿eso sería una idea delirante primaria o secundaria? Secundaria, ¿sí? ¿Ya? Entonces, alteraciones en el contenido ideativo, la diferenciación entre lo primario y secundario a través de la comprensibilidad. El delirio primario es un delirio que aparece de manera incomprensible y no sucede en respuesta a otra alteración de otra forma psicopatológica, ¿sí? Y el delirio secundario, el delirio es comprensible. Hay una alteración afectiva dominante en relación al contenido cultural. Entonces, lo mismo es, chicos, idea delirante primaria o delusión, algunos la denominan, o idea delirante secundaria o idea deliroide, ¿ya? Pero es preferible tener solamente un concepto, ¿no? Idea delirante primaria, idea delirante secundaria. Y lo incomprensible en última instancia, si le preguntamos a un agresor sexual que describe el mundo psíquico en el que vive sus actitudes, sentimientos y cómo estos se desarrollaron desde su infancia hasta la actualidad, podríamos ser capaces de comprender su crueldad sexual, que en un primer momento parecía incomprensible, ¿correcto? Por eso siempre yo comento, chicos, ¿no? Psicopatología sin patobiografía no es psicopatología, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que entender la vida del individuo. El comportamiento se vuelve significativo en el contexto del abuso sexual cometido por su padrastro, sobreviviendo como adolescente en una dura subcultura urbana llena de violencia, humillación y frustración. Los comprensible más conexiones significativas dependiendo del entorno, del contexto, de la biografía del paciente. Lo incomprensible en última instancia, cuando le preguntamos a una mujer de mediana edad que cree que los hombres abren con llave la puerta de su departamento, que la anestesian y que abusan sexualmente de ella, nos encontraríamos frente a una experiencia que en última instancia no es comprensible. Yo no puedo llegar a entender por qué esa paciente cree eso, ¿correcto? Al obtener más detalles de su historia podemos comprender cómo su alteración se centra en las experiencias sexuales porque debería ser desconfiada por los hombres, sus dudas sobre su feminidad y sus sentimientos de aislamiento social. Sin embargo, la convicción absoluta que experimenta esta mujer de que todas estas cosas le están sucediendo realmente a ella y que son auténticas es incomprensible. Entonces, a través del método empático no vamos a ser capaces de poder comprender, ¿no es cierto?, dentro de esto la situación, qué es lo que piensa, su cognición y cómo lo experimenta su afectividad. Entonces, es incomprensible dentro de sus conexiones significativas, ¿sí? Se dan cuenta de eso. Y los delirios secundarios, ya sabemos que el delirio primario es incomprensible en última instancia, pero el delirio secundario, miren, una paciente maníaca que tiene una alteración en el estado de ánimo, está eufórica, ¿correcto? Y tiene el pensamiento probablemente con fuga de ideas, piensa que es María I de Escocia, aunque admitía que la reina en cuestión vivió y murió hace siglos, afirmaba ser descendiente de ella y sentirse completamente autorizada a decir que ella era María I de Escocia. Un paciente deprimido creía lo que les decía, haber cometido un pecado imperdonable. Todas las discusiones, intentos de persuasión, incluso con una persona cuyas opiniones religiosas respetaba, fueron inútiles a fin de proporcionarle alivio. Entonces,
el delirio secundario o idea deliroide es comprensible en el contexto de otros fenómenos anómalos, por favor, recuerden eso, de acuerdo al estado de ánimo patológico, de acuerdo a una alteración de la percepción o alteración del nivel de conciencia. ¿Sí? Eso es un delirio secundario o idea deliroide. Y Hamilton dice que el delirio es una creencia falsa incorregible que surge a partir de procesos patológicos internos. Es fácilmente reconocible cuando no concuerda con ¿qué? Con la procedencia educativa ni cultural del paciente. Y Kendler habla de la convicción del delirio, como ya lo hemos dicho para la definición de Jasper, que es un delirio. Hay un convencimiento de la creencia. Esto se extiende a las diferentes áreas de vida del paciente. Es extravagante o bizarro, es decir, es probablemente poco probable que suceda en la realidad, ¿correcto? Y está desorganizado, ¿no? No hay una consistencia interna lógica y sistematización. Y hay una presión, es decir, el paciente empieza a preocuparse o empieza a tener un interés sobre esa creencia y empieza a actuar conforme a su creencia delirante. Si un paciente, por ejemplo, tiene la creencia delirante, un delirio primario, de que otras personas le están poniendo ideas en su cabeza y que esa persona, por ejemplo, es el médico o psiquiatra que lo atiende, probablemente en un control, si no está, digamos, adecuadamente controlado, podría agredir al médico psiquiatra o agredir a alguno de sus compañeros dentro de la hospitalización. Eso, por ejemplo, hace poco pasó, ¿no? Un paciente con un cuadro psicótico en el hospital tenía tenía ideas delirantes, sí, eran ideas delirantes, de contenido, digamos, persecutorio. Sentía que alguien lo estaba persiguiendo. Y como sentía tanto que lo estaban persiguiendo, tenía miedo de estar en el hospitalizado. ¿Y qué hizo? Justo con uno de mis compañeros, con uno de mis grupos, agarró, chicos, y se mordió, hemos visto, se mordió el brazo y se sacó un pedazo de tejido y se lo comió. Eso pasó en el hospital. Miren cómo sigue la conducta a la creencia delirante, ¿sí? Entonces son dimensiones o grados, ¿sí? Ahora, las alteraciones en el contenido ideativo van a tener dimensiones, va a haber una respuesta afectiva. El grado en que las emociones están involucradas en la creencia, nosotros denominamos un síndrome de Clerenbaum, donde, por ejemplo, un paciente puede creer, ¿correcto?, que una persona de un nivel social más alto que ella puede estar enamorado de él, ¿no es cierto? Es el síndrome de Clerenbaum. La conducta-acción de acuerdo a la creencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos esa imagen, ¿no?, de Napoleón, ¿sí? Y el delirio primario, la esencia de la experiencia delirante primaria o apofanía, es decir, cuando aparece la idea, consiste en que se da un nuevo significado y surge en conexión con algún otro evento psicológico. Y acá habla Schneider de trema, humor delirante. ¿Y de dónde viene el término de trema, humor delirante? Normalmente esa ansiedad que sienten los actores antes de salir al escenario. Por eso es trema o humor delirante. El paciente, cuando empieza a desarrollar una idea delirante, empieza a sentir que su mundo, que algo nuevo va a pasar o se le va a revelar muchos significados, ¿sí? El paciente tiene conocimiento de que algo está sucediendo a su alrededor que le preocupa, pero no sabe qué es. Es experimentado con angustia, insomnio, está ocurriendo algo extraño, se me ha ofrecido todo un mundo de nuevos significados. Y el significado del humor delirante trema se vuelve obvio cuando una idea delirante autóctona, una percepción delirante ocurre. Es esa ansiedad que desarrolla el paciente antes de desarrollar la idea delirante, ¿sí? Y acá tenemos el trema humor delirante. Un hombre de mediana edad se presentó inicialmente como un paciente psiquiátrico ambulatorio con aparente sintomatología obsesiva. No paraba de asegurarse de que sus vecinos no pudieran oír lo que decía en su casa. Había renunciado a varios puestos de trabajo porque creía que sus empleados no iban a aceptar sus convicciones religiosas. Sentía que la gente que le rodeaba era hostil y estaba enfrentada a él de un modo implacable. Y aunque no era capaz de describir exactamente cómo simplemente lo sentía. No dejó de mudarse de diferentes casas, aunque esta sensación siempre lo acompañaba en su extremo. Así que continuó durante varios años hasta que un día llegó un servicio de urgencia afirmando que sus vecinos estaban comentando sus acciones y controlando sus pensamientos. Se desarrolló ya la idea de tirar después del tren, ¿sí? Y luego
Luego hablamos de la percepción delirante, que esto ya lo hemos visto en sensopercepción. Es decir, se le da una interpretación delirante o una percepción normal. Eso recuerda, ¿ya? Este nuevo significado no puede entenderse como el que surge del estado afectivo del paciente o de sus actitudes previas, ¿no? Un paciente dice que es de ascendencia real porque recuerda que la cuchara que usaba de niño tenía una corona. ¿Tiene algún sentido eso? No. ¿Sí? Entonces se le da un significado anómalo más una percepción real y no hay una causa comprensible de la misma, ¿no? Racional y emocional. Y acá hablamos de la percepción delirante. Un paciente creía que su mente estaba bloqueada por un dispositivo electrónico. Afirmaba que esto había comenzado cuando 5 años atrás había escuchado un extraño ruido a modo de un chasquido al descolgar el teléfono. Una mujer cada noche se me inyecta sangre fuera de mis brazos. Cuando se le preguntó qué pruebas tenía de que se le inyectaba sangre, explicó que tenía en sus brazos unas pequeñas manchas marrones y por tanto sabía que le habían puesto dicha inyección. El entrevistador miró las manchas de sus brazos, se remangó la camisa y le mostró manchas de idéntico aspecto en su propio brazo. Le dijo que habían estado en su brazo desde que era capaz de recordar y que recibían el nombre de eférides o pecas, ¿no es cierto? La mujer estaba de acuerdo con que ambos grupos de manchas parecían similares y aceptó la explicación acerca del origen de esas manchas del entrevistador, pero a pesar de todo, insistía en que sus propias pecas demostraban que alguien le inyectaba mientras dormía. Esa es una percepción delirante. ¿Por qué? Porque está viendo las pecas y le está adjudicando una interpretación delirante a una percepción normal. ¿Sí? Y va a haber diferentes tipos de delirios primarios, y este es el delirio primario autóctono, es el incomprensible o irreductible. Es como si fuera caído del cielo, aparece un delirio completamente formado en la mente del paciente y fenomenológicamente nosotros no vamos a poder llegar a comprender por qué el paciente cree eso. Aparece en una única etapa y la mayoría de veces son autorreferenciales y de importancia trascendental para el paciente. Y también hablamos de lo que se denomina recuerdos delirantes o memorias delirantes. Es decir, al igual que la percepción delirante, se interpreta de manera delirante un recuerdo normal. ¿Sí? Un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado es explicado de un modo delirante. Un hombre de 50 años cuya enfermedad mental se había prolongado durante cerca de 2 años afirmaba que su salud había estado permanentemente afectada desde que tenía 16 años cuando lo sometieron a una operación para implantarle un convólvulo dorado en su intestino. Y así se va generando el delirio primario, chicos, ¿no? Primero hay un temple humor delirante, aparecen nuevas significaciones, puede haber una percepción delirante, una ocurrencia delirante, se predomina un tema dentro del delirio, ya se desarrolla el pensamiento delirante con la incorregibilidad, se integra el delirio y finalmente se sistematiza. Y acá el contenido va a estar determinado, chicos. Las ideas delirantes pueden tener múltiples contenidos. Va a determinarse del contenido, del contexto emocional, del contexto cultural, del contexto social, incluso hasta del contexto político. Entonces, a medida que la masificación de Internet va influyendo, vamos a empezar a experimentar que los pacientes van a empezar a tener ideas delirantes de contenido, por ejemplo, con dispositivos electrónicos. ¿Sí? Y los delirios de persecución son los más frecuentes, donde el paciente, como su término lo indica, siente que lo están persiguiendo, pero cree y está convencido de que lo están haciendo. Es perseguido por los agentes del Interpol, había tapado con papel todas las fuentes de luz de su casa, afirmando que habían colocado cámaras en estos. ¿Sí? Puede haber también delirios de infidelidad, donde se cree que el cónyuge o la pareja le está siendo infiel. ¿Correcto? Un paciente estaba muy preocupado porque creía que su esposa le era infiel con muchas personas, incluyendo entre otros a su jefe y a su médico de cabecera. Basaba estas creencias ya que su jefe había conversado en una reunión que ofreció en su casa, ya que su esposa había conversado con su jefe y que el médico había estado en una cita en su consultorio a solas con su esposa, a pesar de que esto no había sido de la manera que lo explica. Y luego también tenemos los delirios de amor o erotomaníacos, donde el paciente cree que otra persona, como les decía, está dentro del síndrome de Clerenbaum, ¿no es cierto? El paciente cree que una persona de otro rango social o económico más elevado que él está enamorado perdidamente de él y va a tener esa convicción. Es más frecuente en mujeres y el objetivo del contenido del delirio con frecuencia es una persona de otra clase social más alta que la paciente. Una mujer cree que un hombre de mayor edad y con un estatus social
social más elevado está enamorado de ella. Incluso afirma que esta persona le da signos y atisbos de su amor. En respuesta a esto, la paciente puede enviarle cartas o incluso seguir al objeto amado. Ya, delirios de amor erotomaníacos. Puede haber también delirios de grandeza, donde el paciente cree que tiene atributos o tiene poderes sobrenaturales. Una paciente maníaca creía ser descendiente de la casa real de Estuardo y que por tanto de algún modo era en realidad María I de Escocia. Invitó a la reina y al primer ministro a una fiesta en su piso de estudiantes porque pensaba que sería un honor para ellos estar invitados. Lo justo es que sean invitados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y delirios místicos religiosos que tienen que ver más que todo, chicos, con la parte mística o con la parte religiosa. Puede ser convencido que es un emisario de Dios o puede convertirse en algún objeto o un alienígena. Un paciente cree ser emisario enviado por Dios al departamento de salud de su localidad y que mediante la oración podría hacer aparecer pan divino en el consultorio del médico. ¿Sí? El contenido de los delirios es reflejo de sus intereses y preocupaciones predominantes. Entonces, el contenido casi no nos interesa, chicos. Lo que yo quiero que sepan es qué es lo que define la forma del delirio. Porque los contenidos pueden tener múltiples. El contenido nihilista, por ejemplo, el nihilismo viene a ser negación. El paciente niega su existencia, incluso hasta puede negar que existe o puede negar que tiene algunos órganos. ¿Ya? Son delirios nihilistas. Estos pacientes, si se les pregunta su nombre o su edad, no tienen nombre ni edad, dónde nacieron, no habían nacido, quiénes eran sus padres, no tenían padres, tiene dolor de cabeza o de abdomen, o de cualquier parte del cuerpo, no tiene cabeza ni tiene abdomen. Incluso algunos no tienen ni cuerpo. Y los delirios de ruina o pobreza, donde el paciente está convencido de que está sumido en la más ínfima pobreza, ¿no? Y cree que esta indigencia incluso hasta puede afectar a su familia. Los delirios de culpa, donde el paciente siente que haber cometido algo muy grave. Una paciente anciana pasaba todo el día corriendo de un lado a otro lado de su casa, retorciéndose las manos, diciéndole a su preocupada familia que se sentía miserable, despreciable y lo único que merecía era morir. Les dijo a sus hijas ya casadas que eran ilegítimas y que la casa en la que vivía no le pertenecía, que era robada, y a su marido con el que llevaba 30 años de relación que no estaban casados legalmente. ¿Sí? Son delirios de culpa. Puede haber también delirios hipocondríacos, donde el paciente siente que tiene una enfermedad grave, incurable, pero está convencido de que tiene esa, y el médico le dice: usted no tiene eso, señor. Le hacen, por ejemplo, una colonoscopía, él piensa que tiene un cáncer y sigue diciendo que tiene un cáncer, pero lo afirma de manera delirante. ¿Sí? Una paciente anciana con depresión, a la que se le había realizado un reemplazo de válvula ventral por fiebre reumática, decía sentirse despreciable y desesperada y describía sobre sus funciones físicas que nada estaba funcionando. Entonces, acá hablamos del síndrome de Cotard, así como hemos hablado del síndrome de Clerenbaum. En el síndrome de Cotard hay delirios nihilistas que tienen que ver con negación, más delirios hipocondríacos, y esto más ánimo deprimido y negativismo, y esto se da más que todo en pacientes ancianos. Puede haber también estos delirios de infestación, donde el paciente cree que un parásito ha infectado su piel y está reptando debajo de él. Lo que les he explicado en sensopercepción, eso se denomina formicación. Formicación, ¿ya? Y va a referir esto, ¿no? Una mujer de 41 años, madre de 4 niños, uno de los cuales había desarrollado una enfermedad esquizofrénica, se quejaba de dolor recurrente en la vagina, que explicaba por la presencia de un parásito que había emigrado desde su estómago, donde ya había sido el causante del dolor epigástrico, previamente diagnosticado como una hernia hiatal. La paciente describía que el parásito viajaba a través del torrente sanguíneo, siendo responsable de diferentes achaques y dolores que había experimentado en el pasado. Afirmaba haber expulsado en las heces una multitud de pequeños gusanos rojos y excrementos, incluso en una ocasión una rana verde de 5 centímetros. ¿Sí? Y esto justamente se denomina síndrome de Ekbom, donde se tiene la creencia de que uno está infestado por organismos microscópicos. Síndrome de Ekbom, ya que tiene que ver con delirios de infestación más esa sensación a nivel de alteración a nivel de la percepción, que sería formicación. Puede haber alucinación táctil, delirio o una idea sobrevalorada sobre la misma. Entonces, tenemos que terminar, ¿no, chicos? ¿Ya? Les voy a robar. Bueno, no hay nadie, ¿no? ¿Ya? Las ideas obsesivas, chicos, normalmente nosotros experimentamos que nuestras ideas son propias, ¿no es cierto? ¿Qué es una idea obsesiva? Es una idea impuesta y donde el paciente no se siente cómodo con esa idea.
siente que esa idea se mete a su cabeza, que es extraña y que no es posible y que le genera ansiedad. Es, por ejemplo, que se me meta a la cabeza de que solamente por ver a alguno de sus compañeros yo puedo tener orientación homosexual. Y hay pacientes que refieren eso, y eso les genera ansiedad y empiezan de repente a rezar 3 Ave Marías, que sería una compulsión. ¿Ya? Pues una idea obsesiva es persistente, intrusa, recurrente, domina el pensamiento del paciente, puede ser una idea, una imagen mental o un impulso. No tiene un propósito, domina el pensamiento y finalmente va más allá del punto de relevancia y utilidad. Van a generar una gran respuesta afectiva a las ideas obsesivas, ansiedad y culpa, y este es el término que tienen que recordar, ¿ya? Son egodistónicas, van en contra de la voluntad del paciente. El paciente lucha o se resiste a la idea obsesiva, ¿ya? Y el contenido de las obsesiones va a variar, ¿no? Puede ser sexual, religioso, de simetría, miedo a hacer daño a otros. Muchas veces, por ejemplo, a los pacientes se les mete la idea de que de repente tienen una tijera acá y se me puede meter la idea que cada vez que veo la tijera puedo agredir a alguien. Y para evitar, digamos, me resisto a esa idea y para evitar que suceda eso, ¿qué hago? Empiezo a, por ejemplo, caminar 5 veces acá y recién calma esa idea. ¿Ya? Recuerden eso de las ideas obsesivas. Y las compulsiones netamente pueden ser actos mentales o también comportamentales, ¿no? Se producen en respuesta a la idea, impulso, imagen obsesiva. Su objetivo es disminuir la ansiedad generada por la obsesión. Cuando el miedo obsesivo a la contaminación, por ejemplo, conduce a un lavado compulsivo, o la simetría o el lavado, ¿sí? Por ejemplo, un hombre de 40 años de edad comenta a su médico que a menudo llega tarde al trabajo porque tiene problemas para despertarse temprano. Él atribuye este problema al hecho de que durante la noche se levanta varias veces de la cama para revisar los seguros de las puertas y ver que las hornillas de la estufa estén apagadas. Además, el problema se exacerba por su necesidad de contar todos los semáforos a lo largo del camino a su trabajo. ¿Cuál es la idea obsesiva? El contar, ¿no es cierto? Probablemente porque siente que si no cuentan los semáforos, algo malo va a pasar, es un pensamiento malo. O un adolescente de 15 años es llevado al médico por su madre, por conductas extrañas informa que su hijo a menudo llega tarde a la escuela porque pasa más de una hora en la ducha todas las mañanas. Cuando se le pregunta por esta situación, dice que tarda tanto tiempo porque se siente obligado a lavarse de cierta forma y debe repetir todo el proceso si comete algún error. Él sabe que esta conducta es ridícula. El paciente, cuando tiene una idea obsesiva, se da cuenta de que esa creencia es excesiva, es ridícula, pero no se puede resistir por la ansiedad que le genera, ¿ya? Y va a tener un impacto. Y luego vamos a hablar de las ideas sobrevaloradas. Para resumir, chicos, las ideas sobrevaloradas, recuerden, por ejemplo, a un hincha de un determinado equipo de fútbol, o, por ejemplo, los allegados de una manera muy férrea a los partidos políticos. Eso es una idea sobrevalorada. ¿Y por qué es importante que ustedes me conozcan las ideas sobrevaloradas? Porque las ideas sobrevaloradas son justamente la forma a través de la cual se expresan los trastornos de la personalidad, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Entonces, es una idea comprensible y aceptable, pero sostenida más allá de los límites de la razón. O sea, no es ni una idea delirante, ni tampoco es una idea obsesiva, es como si estuviera en el medio, ¿ya? Y McKenna, ¿qué dice? No es una creencia anómala, solitaria, cuya naturaleza no es delirante ni obsesiva, pero que llega a ser preocupante hasta el punto de dominar la vida del paciente. Y Jaspers habla de que son convicciones intensamente coloreadas por la afectividad, ¿ya? Por el estado de ánimo en términos de la personalidad y sus antecedentes. Son conceptos aislados que se desarrollan de un modo comprensible a partir de una personalidad y situación. Las ideas sobrevaloradas son muy similares a la cualidad que tienen las apasionadas convicciones políticas, religiosas o éticas. Por eso les pongo acá esto de terroristas yihadistas, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos las ideas sobrevaloradas en dónde se pueden presentar. Se pueden presentar en estados paranoides, en la anorexia nerviosa, donde la paciente tiene esa idea sobrevalorada respecto a la delgadez y también en el consumo de sustancias, ¿correcto? Y son anormalidades de la personalidad.
¿Ya? Esta es la definición. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es la forma psicopatológica a través de la cual se presentan los trastornos de la personalidad? Idea sobrevalorada, ¿correcto? Y acá tenemos un cuadro resumen de las alteraciones del contenido del pensamiento, ¿sí? Una idea delirante, una idea sobrevalorada y una idea obsesiva. Miren, la egosintonía, en la idea delirante el paciente está convencido de esto y se siente bien. En la idea sobrevalorada hay un convencimiento, pero se entiende respecto a los antecedentes y su personalidad previa. Y en la idea obsesiva no hay una egodistonía, ¿correcto? El grado de certeza en la idea delirante es absoluta, en la sobrevalorada es variable y en la obsesiva es variable. Y la comprensibilidad que hemos visto, ¿no? Se puede comprender la idea sobrevalorada, se puede comprender la idea obsesiva, pero la idea delirante primaria no se puede comprender, ¿sí? La temática va a variar y remiten con tratamiento, las ideas delirantes sí, pero las ideas sobrevaloradas solamente van a remitir en cierta manera con tratamiento psicoterapéutico. Recuerden los problemas de personalidad. Y en el lenguaje, chicos, es simplemente tener en cuenta que el lenguaje es una función compleja que nos permite comunicar nuestros pensamientos. Utilizamos un código, tenemos el sistema nervioso central, un aparato fonador, y el habla y el lenguaje se examinan por separado en la cognición. Hay que valorar la espontaneidad del habla, la fluidez, la velocidad, la articulación y la prosodia, la comprensión auditiva y la capacidad para poder repetir palabras, que también ese paciente tenga una sintaxis y respete las reglas gramaticales de su idioma, ¿no es cierto? Eso es lo más importante ahí, ¿ya? Pues el lenguaje casi no es, ya lo entendemos, ¿no? Y lo que yo quiero explicarles es que el lenguaje es espontáneo, no solamente una respuesta a una pregunta, es fluido, ¿correcto? Además, hay una latencia de respuesta, un tiempo al momento de preguntarle algo, puede haber un tema mutuo, se comparte el mensaje, hay comprensión, con la retroalimentación se evalúa la comprensión y tiene una calidad general. Se utiliza la sintaxis y las reglas gramaticales para poder entender. Y finalmente hay una conducta asociada, mímica y lenguaje corporal asociado a ese lenguaje, ¿sí? Y va a haber trastornos de la articulación, y esto es netamente, la mayoría de veces esto, chicos, se ve en neurología, porque son alteraciones del aparato fonador, o en otorrinolaringología, donde se puede ver afonías, disfonías, puede haber disartria cuando no se puede articular palabras, maneirismos articulatorios, lenguaje robótico y forzado vacilante, tartamudeo o modulación. La prosodia va unida a un contenido emocional del lenguaje. Y trastornos de la producción del lenguaje, ya hemos hablado de la presión del habla, donde las palabras son más, se empieza a producir más palabras por minuto. O puede haber un lenguaje enlentecido y mutismo, afonía, incapacidad para vocalizar, disfonía, es dificultad para vocalizar, voz ronca, susurros. Y el lenguaje estereotipado es cuando se habla, chicos, de una manera muy automático, repetitiva. Y la verbigeración se repite varias frases, ¿no? Al momento de hablar. ¿Ya? Por ejemplo, doctor, ¿cuándo puedo salir del hospital? ¿Cuándo puedo irme? Y empieza a repetir, vete. ¿Sí? Hablamos de palilalia cuando se repite una palabra, ¿ya? Palilalia. Y en la producción del lenguaje, logoclonía es cuando se repite la última sílaba de una palabra. No quiero ir al hospital, tal. Eso es logoclonía. Y el lenguaje perseverativo va a tener en cuenta el pensamiento perseverativo, ¿no? Me he preguntado por qué estoy aquí y así sucesivamente, un movimiento estratégico, mi negocio, y así sucesivamente. ¿Ven? Y así sucesivamente va repitiendo el paciente. Entonces, esto es lo que este es un poema de En paz de Amado Nervo, ¿ya? Para que lo puedan leer en casa. Y gracias por su atención. Cualquier duda en Google.